Así que vamos a hablar esta noche y la enseñanza yo la titulé así: el ancla en el lugar santísimo. Vamos a ver el por qué. Versículo de base, Hebreos 6 del 13 al 20, y la palabra dice así: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera, confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los hebreos, a los herederos de la promesa de sus propósitos, que la promesa de su propósito no cambian, le hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en la que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Así que esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos algo. Dice que que Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más alto que él para jurar. Entonces, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero él le dijo que toda la tierra y toda la familia de la tierra iba a ser bendecida por la promesa que él le hizo a Abraham. O sea que todas nuestras bendiciones vienen por esa promesa. Pero ¿qué hizo Abraham? Él esperó por su promesa. Y no tanto esperar, sino actuó como Dios le dijo que actuara. Y ahí es donde está el truco. ¿Ok? Y dice que esa promesa está esperanzada, que mantiene nuestra alma firme y segura, así como un ancla. Y ya sabemos lo que es un ancla. Un ancla es lo que usan los barcos, esa como si fuera una especie de flecha, pero que se agarra con esos tres dientes en la arena y permite que el barco se quede o la embarcación se quede tranquila donde está. Y eso es lo que le da seguridad y estabilidad. Aquí Dios está haciendo una especie de un simulacro para que nosotros podamos entender que si nosotros nos agarramos del ancla, que en ese caso viene siendo Jesús, que fue el que se prestó para dar nuestra salvación, nosotros no tenemos que preocuparnos de lo demás, porque tenemos seguridad y firmeza en la promesa que Dios hizo para todos los descendientes de la bendición de Abraham. Así que, ¿qué nos enseña esto? Este pasaje que acabamos de leer es la culminación del argumento de esperanza que comienza en Hebreos. El libro de Hebreos nosotros podemos ver, y es un libro donde tiene mucha información muy importante para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta leer, pero si nosotros leemos ciertos libros en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de toda la bendición que Dios tiene y cómo Él la explica. Así que ahí, en ese tiempo, en los Hebreos era una ciudad, cuando Jesús le estaba predicando a su discípulos y lo entrenó bien. Entonces Pablo aquí le está diciendo cómo es que el reino de los cielos funciona, para que ellos puedan aprender a cómo fijar su mente y su pensamiento en algo que lo va a mantener firme, y esa firmeza le asegura una vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros los seres humanos estamos viviendo, y yo lo he dicho antes, como si nunca fuéramos a morir. Y lo triste de eso es que vamos a morir como si nunca hubiésemos vivido. Y va a ser doloroso cuando uno llegue allí o uno despierte
y se encuentre con la realidad que tantas veces nosotros desechamos aquí pensando que era mentira, pero que en ese momento ya no hay oportunidad. Y ese es el problema que nosotros como seres humanos estamos viviendo. Y Dios es tan bueno que nos está dando tiempo para que nosotros recapacitemos y nos está dando la información para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar y de esa manera nosotros podamos acercarnos a Él. Así que debemos de desglosar su símbolo esta noche de esos versículos y así nosotros podemos leer el contexto de la carta a los hebreos que escribió Pablo en aquel tiempo. Está escrita precisamente para los que creían en aquella ciudad, que estuvieran atentos a no volver o a volver al judaísmo, que era la persecución que ellos estaban sufriendo en ese tiempo. En ese tiempo los cristianos eran muy perseguidos, muy perseguidos. Y Pablo le daba ánimo, que no importara lo que estuvieran viviendo, que siguieran firmes, que no dieran paso atrás. Y aún así, todos ellos, Pablo fue uno que murió como Jesús. A él lo crucificaron, pero cuando lo iban a crucificar, él dijo que no lo crucificaran con la cabeza hacia arriba, porque eso era un honor muy grande y él no merecía ese honor tan grande que solo le perteneció a Cristo. Y a él lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Así que esos discípulos que vieron todo y vivieron todo, ellos murieron todo de mal forma, o sea, lo mataron de malas maneras, porque ellos no renunciaron a lo que ellos creían. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la firmeza y de lo que habían vivido. O sea, yo prefiero morir como ustedes me quieran matar, pero yo no renuncio a lo que yo sé que es verdad y a lo que yo he visto. Por eso es de suma importancia, porque la palabra de Dios dice: dichosos aquellos que creen sin ver. Y dichoso es bienaventurado. Y el bienaventurado es una persona con mucha suerte. Porque si nosotros creemos sin haber visto, nosotros tenemos la puerta abierta para entrar en los cielos, siempre y cuando nosotros mantengamos nuestro nivel de vida de acuerdo al diseño de Dios. Así que vamos a ver cuáles son la naturaleza del ancla. La naturaleza del ancla es asegurar y mantener la embarcación firme. ¿Pero por qué? Porque cuando hay una crisis en el mar, hay mucho movimiento y hay inestabilidad. Entonces, ¿qué producen las crisis? Un alma a la deriva. Por ejemplo, una crisis en el mar es una embarcación a la deriva. Una crisis en la actual humanidad que nosotros estamos viendo es un alma a la deriva, de la perdición. Ahora, el porqué del ancla. Aquí Pablo acaba de hablar de la inmutabilidad del propósito de Dios en medio del mar tempestuoso, en la persecución. Por ejemplo, la duda, el cansancio, la tentación, el retroceder a la vida anterior. El alma humana está en peligro de naufragar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo llevados de un lado al otro y no estamos permaneciendo firmes. Y nosotros vemos que en primera de Timoteo 1:19 la palabra nos dice: y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea que la metáfora del ancla era común en las filosofías antiguas para la estabilidad en la tormenta, pero aquí se le da una dimensión revolucionaria. ¿Por qué? Porque Pablo está hablándole a esa gente con algo que ellos conocían, para que ellos pudieran tener una idea mejor de qué era lo que él quería, el mensaje que él quería darle. Así que la naturaleza del ancla es segura y firme. O sea, no es una esperanza genérica o un simple deseo, es segura. ¿Qué significa esto? Esto implica que no falla, es confiable, a prueba de tropiezos,
es firme, establecida, es algo garantizado, es algo válido, es seguridad que no radica en nuestra fe fluctuante, sino en el carácter y la promesa que Dios nos ha dado a través de Abraham, confirmado con juramento. Así que nuestra esperanza está anclada en la fidelidad de Dios, no en nuestras perfecciones. Por eso es que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, es normal para nosotros los seres humanos que nos llegue momentos de desconfianza, de temor, de debilidad espiritual. Pero Dios dice que si nosotros decimos creer en Él, que en ningún momento, por grande que sea la tormenta, nosotros entremos en dudas. Porque entonces esa duda debilitan el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros. Cuando nosotros permanecemos firmes en lo que creemos, el diablo no va a tener ninguna fuerza sobre nosotros, no va a poder hacernos daño. Pero por eso es que Satanás utiliza los momentos de tempestades para hacernos ver como que Dios no está con nosotros, como que estamos solos. Y en ese momento, como Él conoce el ser humano, entonces nos manipula. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice a través de su palabra, que nos mantengamos firmes, que no permitamos que la duda doblegue el espíritu, porque eso es lo que Satanás quiere. Así que otra de las cosas es la dirección revolucionaria del ancla. ¿Por qué? Porque el ancla penetra profundo y se agarra. Así que penetra hasta dentro del velo. El velo, vamos a verlo aquí hablando un poquito más allá, pero cuando Pablo le estaba hablando a esta gente, él está describiendo cuál es la función del ancla, porque ellos tenían conocimiento de esas palabras allá, pero aquí le está hablando a través de lo terrenal, le está dando un mensaje para que ellos puedan entender lo espiritual. Así que aquí está el corazón de la enseñanza. O sea, el tabernáculo judío era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ya voy a explicar algo aquí. Eso era donde moraba la gloria de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año y en el día de la expiación, o sea, el Yom Kippur, con sangre de sacrificio. O sea, lo que la Biblia describe que ellos tenían, que Dios le había dado como una especie de una caja. Esa caja no era una caja cualquiera, era donde ahí adentro estaba el Espíritu de Dios, o sea, donde Dios mismo. Esa caja era como una especie de caja, por decirlo así, pero era como un arca. Eso estaba en un lugar tan sagrado, que ahí no podía entrar nadie, porque que entraba ahí sin autorización de parte de Dios moría inmediatamente. Entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año en un día específico que Dios le había permitido. Nadie más podía entrar ahí. Entonces en ese cuarto había algo que lo separaba del lugar santo, que era, por decir, como cuando nosotros vamos a un teatro, vamos a ponerlo así, cuando nosotros vamos a ver a un teatro, que vamos a ver una obra, todo el público está sentado en la grada, vamos a decir, y hay una especie así como de una tarimba, vamos a ponerlo. Entonces ahí hay una cortina grande que uno no puede ver lo que hay detrás de esa cortina hasta que remueven la cortina. Ese era el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde nosotros íbamos y a mirar, y el lugar santísimo estaba detrás de esa cortina, que era un velo. Entonces detrás de ese velo era que estaba esa escultura sagrada donde, por decirlo de esa forma, moraba Dios en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque
Él está dándole este mensaje de una forma tan profunda que ellos conocían, para que pudieran entender que si ellos se agarraban bien, ellos no iban a tener ningún problema en el tiempo de las turbulencias, que es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Agarrarse bien del ancla que Él dejó, que viene siendo su Hijo, para que en los días malos nosotros podamos estar protegidos. Así que la esperanza cristiana no se ancla en el suelo marino. No, claro que no. Esto es un símbolo de este mundo. Por ejemplo, las soluciones terrenales. Esto se ancla esta ancla, sino que atraviesa los cielos, penetra, como dice. Es un verbo de movimiento activo. Nuestra esperanza no se queda en lo visible. Atraviesa la realidad terrenal, atraviesa el velo del cielo, que era la cortina aquella, y se fijan en el mismísimo trono de Dios. Esto significa que nuestra estabilidad última viene del lado divino de la realidad, no del mundo. Por eso es que hay gente que están tan metido en las cosas de Dios que se puede literalmente estar cayendo el cielo en pedazos, y ellos simplemente están tranquilos como si nada estuviera pasando. Y uno se dice, pero ¿por qué el mundo está como está? Y hay gente que tienen tanta serenidad y están tanta paz como que nada le importa. Es porque ellos saben quién tiene el control. Y en dado caso de que tengan que morir, ellos saben hacia dónde van. Eso se llama seguridad en alguien que uno sabe que para ese alguien no hay nada imposible, y ese alguien quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y que si nosotros permanecemos firmes en ese alguien, Él se asegura de que nuestra firmeza sea la que nos va a llevar a la gloria eterna. Amén. Así que en ningún momento podemos entrar en crisis de nervio, de miedo o de temor, y no permitir que el poder de Dios, que es el que mora en nosotros, haga su efecto. Recuérdense que Dios siempre va a permitir que cosas pasen en nuestra vida, pero no es para nuestro mal, sino es para que nosotros aprendamos a fortalecer nuestro espíritu hacia Él, y que aprendamos a depender más de Él que de nosotros mismos. Así que el precursor y sumo sacerdote eterno, donde Jesús entró por nosotros. Así que Jesús, como precursor, o sea, el que nos defiende, el que nos guía, es el que va adelante para abrir camino y asegurarnos que otros sigan. Así que en la antigüedad los barcos enviaban un precursor en un bote pequeño para asegurar el ancla. Así que Jesús no solo lanzó el ancla, Él es el precursor que ha entrado y ha asegurado el camino para nosotros. La palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. O sea, no hay forma a vida y por haber de una persona ser salva, dice la Biblia, no la digo yo, dice la Biblia, sino primeramente nosotros nos reconocemos quién fue Jesús y quién es actualmente y para qué vino Jesús aquí a la tierra. Por eso es que dice la palabra, nos enseña que cuando el evangelio de Cristo sea llevado a todo ser humano en la faz de la tierra, entonces es que viene el fin. Pero diríamos, ¿por qué tiene todo el mundo que escuchar el evangelio de la buena nueva? Que de eso se trata. Simplemente para que nadie tenga una excusa de decir yo no sabía. Porque Dios es un Dios justo y Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo por el conocimiento que cada uno de nosotros hayamos tenido. Y Dios nos está dando la oportunidad por igual a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, más Él quiere que todos seamos salvos. Y la única forma de nosotros llegar a esa salvación
es a través de nosotros rendir nuestro corazón a Cristo y darle esa oportunidad para que Él sea el que nos guíe. Ahora, el diablo sabe eso, y el diablo es el que se ha encargado de, por decirlo de esta forma, de inaugurar todas estas benditas religiones que existen en nuestro planeta. Porque cada religión tiene un Dios distinto, cree en algo distinto, tienen su fe y su corazón puesto en un algo distinto. Entonces ese es el problema. Por eso fue que Jesús dijo, no sigan religiones porque ninguna religión salva. Lo único que salva es en nosotros llevar una vida como Dios la diseñó. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros poder llegar a ese trono donde Dios dice que no hay tristeza, que no hay pobreza, que no hay enfermedad, que no hay dolor. Simplemente es algo en el cual nosotros no vamos a volver a sufrir, no vamos a volver a pecar, y que nosotros no nos vamos a morir otra vez. Vamos a vivir por la eternidad, porque ese fue el propósito por el cual Dios no creó a cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo podemos nosotros aplicarle esto a nuestra vida? Es algo que no es tan difícil. ¿Qué debemos de tener nosotros? Estabilidad en la tormenta. Esa estabilidad es la seguridad de que Dios tiene el control. Y ahí nos vamos a mantener tranquilos. Así que cuando nuestra alma tiembla por culpa, por miedo, por dolor, por duda, por recuerdo, nuestra estabilidad no depende de que aguantes, sino de dónde estamos anclados y dónde tenemos nosotros nuestra esperanza. Así que una de las cosas que debemos hacer, debemos revisar nuestra ancla. ¿Estamos en un desempeño en la circunstancia, o estamos penetrados detrás del velo, o está fija en el trono de Dios? ¿Dónde estamos nosotros agarrados? ¿Dónde estamos nosotros firmándonos? ¿Dónde estamos nosotros fortaleciéndonos? Esas son las cosas que debemos de ir aprendiendo para cuando lleguen los momentos de la tormenta, que van a llegar, nosotros podamos mantenernos estables, podamos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que van a haber momentos difíciles en nuestra vida. No como algunos predicadores dicen por ahí: cuando usted viene a los pies de Cristo, todas sus enfermedades se van, todos sus problemas se van, toda su deuda desaparece. Y Dios no es un Dios de magia. Dios nos ayuda en el proceso y muchas veces nos da fuerza para seguir adelante y pone sabiduría en nosotros para que nosotros podamos seguir adelante. Pero es mentira que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, todos nuestros problemas se resuelven. Incluso al principio se multiplican, porque vamos a tener una guerra más fuerte con nuestro enemigo, que es Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque estamos buscando acercándonos a la luz, y eso es lo que ellos no quieren, porque si llegamos a acercarnos a la luz, vamos a poder ver más, espiritualmente hablando, la claridad en la cual nosotros estamos caminando, y nos vamos a alejar de la cosa mala. Y Satanás y sus demonios no quieren que nosotros veamos la luz, porque entonces nos vamos a dar cuenta que vamos por mal camino, y vamos a tratar de restablecer esa comunión con el Creador, por lo cual nosotros estamos aquí. Entonces, cada vez que nosotros vemos la luz y nos acercamos más a ella, es un alma que Satanás está perdiendo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Otra de las cosas que debemos tener es algo, por ejemplo, acceso y confianza. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo cuando Jesús murió. Jesús, nuestro precursor, ha abierto un camino nuevo y vivo a través de ese velo. Nuestra oración, nuestra adoración y nuestra vida misma pueden desenvolverse ahora dentro del velo. Así que
en la misma presencia del Señor, nosotros podemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No importa en lo que nosotros estemos pasando, no importa lo que se nos haya venido encima, si nosotros mantenemos esa fe y esa certeza y esa plenitud de quién es Dios, de quién es Jesús, nosotros no vamos a tener ningún problema. Dios dice, para los que se mantiene firme y no son como, por decir, como la hoja seca que va hacia donde el viento la lleva, sino como aquel árbol plantado a la orilla del río que permanece firme. Solamente nosotros tenemos con un corazón dispuesto y abierto a hablarle a Dios, y la Biblia dice que Dios nos escucha, que Dios nos contesta. El hecho de que nosotros no podamos escuchar audiblemente la voz de Dios no significa que Él no nos está hablando. Dios nos habla de muchísima manera. Así que la esperanza cristiana es una certeza hacia el futuro. Sabemos a dónde vamos porque nuestro representante, en este caso Jesús, ya está allá. Así que somos peregrinos, pero no perdidos. Nuestro destino está asegurado desde hace tiempo. Así que el ancla no evita la tormenta, pero evita que la tormenta nos destruya y nos desvíe. Ese es el propósito de esa pieza tan pesada que tienen esas embarcaciones, que cuando la sueltan y se agarra de la arena en el mar, en el fondo del agua, eso no es para evitar que la tormenta llegue. La tormenta puede llegar. Lo que hace esa ancla es asegurar que esa embarcación no se vaya para ningún lado. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros hoy en día. Es que nosotros nos mantengamos firmes cuando lleguen las tormentas, porque van a llegar. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, clarito le dijo, ustedes tendrán en este mundo tribulaciones. No es que no van a tener, sino tendrán. Pero Él le dice, confíen en mí porque yo he vencido todo. Así que esa es la esencia de la enseñanza por la cual nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? En el mundo inestable, nuestra alma no necesita más peso muerto, necesita un ancla viva. Y esa ancla es la persona y la obra del Hijo de Dios. Así que nuestro sumo sacerdote eterno, quien es Cristo, quien ha asegurado para siempre nuestro acceso a la mismísima presencia de Dios. Por tanto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que ese es el lugar más seguro del cual nosotros podamos acercarnos. No es la Virgen María, no es una iglesia en sí, no es una imagen. Nosotros estamos 100% seguros siempre y cuando nosotros permanezcamos anclados a Jesús. Jesús es el único que va a estar con nosotros en el medio de la tormenta, y es el único que va a interceder por nosotros cuando el enemigo venga a acusarnos delante del Padre. Así que es el ancla más segura que nosotros tenemos, es esa, que nunca debemos soltarnos. ¿Por qué? Porque nos da la firmeza y la certeza de que nosotros estamos firmes y que sin importar qué tan fuerte soplen los vientos, nosotros vamos a permanecer parados. Amén. Así que no dudemos en ningún momento de la fidelidad de Cristo hacia nosotros, y la promesa que Él hizo se van a cumplir. No se cumplen si nosotros no se lo permitimos, pero no porque Él falle,